Bueno, José Antonio, si te parece, empezamos. Ya son 3 minutos, yo creo que ya Perfecto, voy. sí. Muy En bien, estos genial. últimos minutos se han unido algunas personas más. Yo creo que es momento de comenzar. Así que, en primer lugar, Carmen, agradecerte tu presencia hoy con nosotros, además presencia física. Estás aquí en una salita al lado de mí, entonces nos acompañas en la escuela y además nos acompañas telemáticamente, como todos los candidatos estáis haciendo durante esta campaña. Gracias por acercarte y por compartir tus ideas. Voy a dar una breve presentación, algunas pinceladas del perfil de Carmen y luego le cederé ya el uso de la sesión para que comparta sus ideas con todos nosotros. Carmen Marcuello Servós es catedrática del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa. De ese departamento fue directora entre 2008 y 2014. La profesora Marcuello se doctoró en 1996 en la Universidad de Zaragoza y desde 2003 es directora del Grupo de Investigación GESES. Desde 2016 es además directora de la Cátedra Cooperativas y Economía Social, Caja Rural de Teruel, de la Universidad de Zaragoza. Y además desde 2017 presidenta del Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social, OIBESCOP. El desarrollo de su investigación se ha centrado en el estudio de las organizaciones de economía social, el emprendimiento social e impacto social. Como comentaba previamente, Carmen, un placer que estés con nosotros y estamos ya a tu disposición para que nos cuentes tus ideas. Yo, antes de despedirme y de darte paso, simplemente disculparme porque, como ya hemos comentado, no puedo asistir a la sesión de hoy. Lamentablemente tengo otro compromiso en paralelo, pero tengo compañeros del equipo de dirección aquí que podrán también atender y resolver cualquier duda que surja al respecto. Así que muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, José Antonio. Gracias también por la presentación. Desde luego, gracias también a todas las personas que estáis asistiendo de forma telemática. Esperamos que os encontréis bien, vuestras familias y todas las personas allegadas. Son tiempos difíciles pues para todos en conjunto y en especial también para afrontar la tarea que tenemos en la universidad. Entonces, agradecer el esfuerzo también de todas las personas que estáis haciendo posible que esto pueda continuar. Me gustaría también presentar a Alberto Anel. Alberto Anel es catedrático en el de Bioquímica y Biología Molecular y es director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, que también es compañero de Red Pensar y que, bueno, estamos haciendo también todas las presentaciones pues, de manera conjunta porque nos ha parecido también que era la forma que queríamos aportar y trabajar. Bien, la presentación que hemos preparado la estamos haciendo así en todos los centros y todos los espacios en donde estamos presentando y es muy breve, será en torno a 10-15 minutos como mucho y la idea fundamental es explicar el origen y el porqué de dónde surge la idea estructural, bueno, la idea fuerza de todo lo que estamos planteando y luego muy brevemente las principales ideas de lo que es el programa, porque hemos entendido que lo interesante es plantear las propuestas y sobre todo escuchar, aprender y seguir enriqueciendo la propuesta que estamos haciendo. En todo caso, en el chat de aquí en el chat os vamos a poner un enlace a lo que es las propuestas que hacemos desde la candidatura. Hemos elaborado un programa pues, que alrededor de unas 2 horas de lectura, otro de un resumen de 30 y un resumen todavía más breve de 15 minutos. Además, os vamos a poner también un enlace con la candidatura de las personas que estamos, dando la cara, mejor dicho, las que estamos ofreciendo nuestra colaboración inicial y también un enlace al canal de YouTube que lo mencionaré después, ¿no? Para qué y por qué. Bien, como decía, en primer lugar, una breve referencia al origen y en segundo lugar ya entraría de manera genérica a lo que es el programa. En torno a mayo de 2018 comenzamos a juntarnos una serie de personas que procedíamos tanto del personal docente investigador, del personal de administración y servicios como estudiantes que nos inquietaban un conjunto de situaciones que estábamos viviendo por dificultades, algunas comunes, otras muy distintas, pero que en conjunto nos estaban preocupando, ¿no? Y en ese momento, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Pasamos de decir, bueno, pues criticar es, y había que criticar en ese momento, era una posibilidad, pero desde luego lo difícil es proponer. Y dijimos, bueno, seríamos capaces de empezar a elaborar propuestas de mejora con respecto a los asuntos que en ese momento veíamos. Pero también es cierto que al final todos estamos
en la burbuja más grande o más pequeña que tengamos y que necesitábamos conocer mejor la universidad. Para ello lo que hicimos fue un conjunto de entrevistas a más de 130 personas por todos los campus, personas también de dentro de la universidad y también de fuera, para que nos permitieran ver o conocer un poco mejor cuál sería esa situación que teníamos. Ahí vimos y aprendimos muchísimo y en ese sentido dimos paso a decir, bueno, ¿seríamos capaces de preparar un programa electoral que pudiera servir de ideas para posibles candidaturas? Nos pusimos a ello, lo hicimos y ahí llegamos a una serie de, yo creo que propuestas muy interesantes y finalmente había que dar un paso, alguien tenía que poner la cara a todo este proceso, pues la he dado Ari y yo, pero en realidad, insisto, es un trabajo de grupo, de un colectivo que ha decidido, bueno, pues aportar. Bien, ese sería como el origen, luego decía, pasamos a cuál es la idea fuerza o de dónde emergen las propuestas que hemos hecho en el programa. De la reflexión que hacíamos es algo muy evidente. Lo que estamos diciendo todas las candidaturas es que en la universidad nos dedicamos a esa generación de conocimiento, a esa transmisión y esa transferencia, ¿sí? Y todas las candidaturas estamos diciendo que hay que hacerlo con la máxima excelencia en la investigación, con la máxima calidad en la docencia, buscando la mejor tasa de empleabilidad de nuestro alumnado, buscando la mejor formación y, desde luego, también la transmisión de ese conocimiento. Todos estamos diciendo lo mismo, pero es evidente que entendemos de forma distinta qué significa excelencia y qué significa mejor. Y eso es lo que voy a tratar un poco de explicar. Entendiendo esto, que nuestra tarea como universidad, como institución pública de educación superior es esta, tenemos que enfrentar también la idea que la excelencia no es una meta en sí misma. La excelencia ha de tener un porqué y un para qué. Y en ese sentido, pues como es lógico y como todos sabemos, ¿cuál es el propósito final de las tareas que estamos haciendo como institución pública de educación superior? Pues promover y facilitar como propósito final el bienestar de la sociedad. Es decir, que contribuir a ese bienestar de la sociedad. Si no, no tendría, o entendemos que ese es el sentido, ¿no?, de esa tarea que estamos haciendo. Entendiendo esto, partiendo desde esa idea, la cuestión es, bueno, ¿y qué significa el bienestar de la sociedad? Lo tenemos que incardinar en un momento del tiempo, porque eso también va a cambiar. Y, de hecho, la situación que nos ha provocado toda la pandemia nos ha dado, de nuevo, nos ha obligado a adaptarnos de una manera, además, muy dramática, si quieres, y tremendamente rápida. Bien, en ese sentido, hemos establecido 5 retos fundamentales que pensamos que la Universidad de Zaragoza tiene que estar en primera línea, tiene que abordar, tiene que estar aportando. En ese sentido, pues el primero de todos es, como no podía ser de otra manera, la situación provocada de crisis sanitaria, educativa, económica, que la pandemia está dejando en estos momentos, porque está durando más de lo que nos imaginábamos y, desde luego, más de lo que deseábamos. En segundo lugar, hemos establecido un segundo reto que denominamos emergencia climática y medioambiental, y no es una ocurrencia nuestra, sino que es un compromiso que la propia Universidad de Zaragoza ha firmado en acuerdos con la CRUE, y no solamente eso, bueno, además de ser un compromiso que hemos firmado, evidentemente hay que incardinarlo, hay que hacer lo posible, no vale que se quede en un papel. Bien, pues además de eso, la propia Unión Europea, todo el asunto que está relativo a la reconstrucción a partir de esta crisis, está apostando de manera muy fuerte por todo el desarrollo en todos los ámbitos que tiene que ver con la emergencia climática y medioambiental. Bueno, pues como universidad, desde la investigación, desde el conocimiento, desde la docencia, tenemos que estar, en nuestra opinión, en primera línea. El tercer reto que hemos planteado son los objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos y solidaridad. Y en este caso, la justificación viene muy claramente, por un lado, de nuevo, por compromisos que ha firmado la Universidad de Zaragoza, esto es, junto con la CRUE hemos dicho que vamos a abordar ese asunto, y además en nuestros propios estatutos estamos describiendo, no la palabra exacta, objetivos de desarrollo sostenible, pero sí derechos humanos, solidaridad, y que, de nuevo, entendemos que es un papel de la universidad estar en primera línea en esas tareas, funciones que tenemos. El cuarto asunto que hemos incorporado lo hemos llamado principios democráticos y desarrollo integral de la persona. Si vamos de nuevo a los estatutos, los fines de la Universidad de Zaragoza que hemos consensuado a través de un documento debatido y aprobado por todos nosotros, en este estamos indicando que ese desarrollo integral de la persona se refiere a la comunidad universitaria. Y no podemos hablar de otra manera, porque al final tenemos que entender que somos comunidad universitaria, estudiantes de administración y servicios, personal docente investigador. ¿Y qué significa ese desarrollo integral? Pues que estamos dando las herramientas, tanto profesionales como personales. Y ya por último, el quinto reto
Estamos hablando de compromiso territorial, que aparece de manera manifiesta y clara de nuevo en los estatutos. Pero para nosotros tiene un componente muy importante, porque es una base. Es la base para entender que si queremos ser y tenemos que ser referencia a nivel nacional y a nivel internacional en las distintas áreas de conocimiento, pero siempre con los pies en el suelo, con las raíces. ¿Por qué? Pues que entre otras cosas la sociedad que nos apoya es la sociedad aragonesa, la sociedad que nos financia es la sociedad aragonesa. Por lo tanto, ese compromiso tiene que estar ahí presente e incardinado en cada una de estas actividades. Bien, estas serían las 5 ideas globales de hacia dónde no pensamos que son los retos que tenemos que abordar como universidad. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Decimos que hemos preparado un plan de trabajo, un plan para que la universidad, repensemos la universidad desde nuestras funciones, estructuras y funcionamiento interno para abordar este asunto. En concreto, hacemos ya, o en este trabajo, lo que hemos hecho es, en este programa, hemos analizado qué deberíamos de añadir, qué deberíamos de mejorar, qué deberíamos de cambiar. Y en concreto, lo que hemos hecho son más de 200 propuestas que aparecen, como digo, en ese programa. Las hemos ordenado en 6 ejes. Los 3 primeros se refieren a la tarea, lo que decía, la docencia, la investigación, la transferencia, y los 3 ejes siguientes, el cuarto, quinto y sexto, el cuarto está dedicado a la comunidad universitaria, es quiénes lo tenemos que hacer y luego con qué, con la infraestructura, con la financiación y con el modelo de organización. Bien, de cada uno de estos ejes voy a dar una pequeñísima pincelada para que luego dé tiempo, desde luego, a todas las preguntas que he dicho antes. Con respecto, por ejemplo, a la docencia. El eje de la docencia es obvio que tenemos que revisar y actualizar nuestras titulaciones, es una tarea que hay que hacer y esa es evidente, pero también tenemos que explorar otras posibilidades. Y, en concreto, solamente adelanto una, hablamos también de la formación permanente. La formación permanente es una tarea que la Universidad de Zaragoza, creo que tenemos el mismo modelo desde hace más de 30 años y que tenemos que abordar como institución pública. ¿Por qué? Porque sabemos que en la carrera profesional de cualquier persona, a lo largo de su vida, de cualquier actividad, va a tener que obligatoriamente reciclarse de manera profunda, al menos 1, 2 y en algunas profesiones hasta 3 veces. ¿Eso qué significa? Que son unas necesidades de formación que tenemos que, en mi opinión, como universidad, tenemos que abordar. Ese sería un ejemplo y, bueno, hablamos de muchos más asuntos, ¿no? Pero por poner una cuestión. El segundo eje está dedicado a la investigación y la transferencia. Y aquí iniciamos principalmente una idea fuerza fundamental, que sería, desde luego, ese camino a la excelencia requiere también de la dignidad de la carrera investigadora. Y en este sentido, pues abordamos y planteamos, hacemos una serie de propuestas dirigidas a ese desarrollo de una carrera investigadora, pero asegurando, insisto, una dignidad y una carrera profesional. En cuanto a la relación con la sociedad, pues ahí estamos haciendo un conjunto de propuestas de los compromisos que tiene que adquirir también la Universidad de Zaragoza para hacer posible lo que hemos planteado y pasaría ya al cuarto eje, comunidad universitaria. Como he dicho, comunidad universitaria hemos incorporado una manera de abordarla basado también en lo que sería la gestión de personas, entendiendo que tanto el alumnado, el personal de administración y servicios y el personal docente investigador también desarrollamos una carrera profesional dentro de la propia universidad. Y en ese sentido sí que ahí señalamos de manera, bueno, pues muy relevante, de manera muy, incidimos sobre todo en solamente el 42% de la plantilla del personal docente investigador tiene una relación a tiempo completo y estable en la Universidad de Zaragoza. Y si lo vemos para el personal de administración y servicios es solo el 58%. Cuando analizamos esos datos es de una alta precarización y una alta temporalidad de la plantilla tanto del PDI como de demás. Y hay que añadir un problema muy urgente, ya no es que sea preocupante, es muy urgente. Tenemos un problema de envejecimiento de la plantilla de las dos, tanto el personal docente investigador como el personal de administración y servicios, que tenemos que abordar inmediatamente. Hay que planificar, hay que analizar las áreas, hay que ver cada una de ellas para ver cómo vamos a hacer esa renovación vía contratación de nuevas jóvenes o personas que se incorporan al proceso de formación, pero también en algún momento vamos a tener que planificar cómo atraer también posibilidades de personas de más senior que deberían incorporarse en este sentido. ¿Por qué? Pues porque además tenemos un asunto muy preocupante que se llama la descapitalización humana de la riqueza que ya tenemos. Es decir,
tanto en el ámbito del áreas de conocimiento como en el ámbito de personal de administración y servicios, perder todo ese capital humano significa una situación compleja que tenemos, insisto, que abordar con inmediatez. Bien, el quinto eje lo hemos dedicado a la financiación e infraestructuras. En este sentido, es obvio que todas las candidaturas tenemos que abordar, y decimos, acabado el contrato programa, tenemos que negociar ese nuevo contrato programa y tenemos que apostar porque esa financiación básica de la Universidad de Zaragoza vaya creciendo, y aquí hay que agradecer, desde luego, el esfuerzo del Gobierno de Aragón en el incremento que ha habido ya para el año que viene y el incremento que hubo el año pasado. Pero en este sentido, si tenemos claras las prioridades, tenemos que abordar también de manera inmediata con el Gobierno de Aragón esta situación. Por ejemplo, uno de los asuntos que hemos señalado es la situación de la pandemia está dejando un nuevo problema. ¿En qué sentido? La pandemia está afectando profundamente a familias. Se estima que alrededor del 30% del pequeño negocio va a cerrar. Hay familias que están acudiendo a los servicios sociales, 3 de cada 10 de ellas nunca habían necesitado de estos servicios sociales, con lo cual, como política pública, como política en colaboración con el Gobierno de Aragón, tenemos que hablar de esa reducción de tasas, tenemos que hablar de esa revisión de las cuantías y de las condiciones de las becas, entre otras cosas porque tenemos que asegurar el acceso a los estudios superiores de aquellas personas y familias que en otro momento tampoco hubiera sido tan grave el problema y ahora es realmente un problema. Bien, además de financiación incluimos la parte de infraestructuras. Es evidente que tenemos que ampliar, mantener y en su caso actualizar, ¿no? Es decir, tenemos unas grandes carencias en la inmensa mayoría de los edificios también de la universidad. Decimos, tenemos que apostar también por un campus inteligente que nos permita también identificar los consumos y ver dónde o cómo estamos abordando y cómo podemos hacer mejoras. Ahora hablamos también de gestión de espacios, hablamos de urbanismo universitario, ¿no? En este sentido. Bien, y ya por último, el último eje le hemos llamado modelo de gestión y organización y al igual que antes cuando decía el último reto, nos parece un asunto tremendamente transversal, ¿no? Sería la forma de trabajar, cómo proponemos también esa forma de trabajar. Y que aquí hay que destacar 2 asuntos. Uno, el último plan estratégico de la Universidad de Zaragoza es del año 2001. En el caso, por lo menos, sí, que vosotros desde luego ya conocéis, sabéis que eso es un asunto llamativo y sorprendente. Es decir, pocas organizaciones, no conozco prácticamente ninguna, puede resistir en el tiempo de manera coherente a la hora de abordar los retos que van llegando si no tiene ese plan estratégico. Un plan estratégico en realidad puede ser un papel y ya está, o sea, un conjunto de papeles que lo podemos dejar en un cajón. En realidad, lo que nos está proponiendo, lo que se entiende por la idea de plan estratégico, por esa mirada estratégica, es tenemos que saber y tener conciencia de quiénes somos, dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo vamos a hacerlo. Tenemos ejemplos muy relevantes dentro también de la propia universidad, de determinadas unidades y centros que han abordado esto ya y con decisión. Pero como institución no hemos dado ese paso o no hemos hecho ese paso. Pero aquí hay un asunto muy importante también. Hay muchas metodologías y formas de realizar ese plan estratégico. Es evidente que podemos contratar una consultora externa que nos analice, nos diga, no sé qué, y luego mandamos un correo y decimos a todos lo que tienen que hacer. Evidentemente eso no va a funcionar. Lo he puesto un poco así, he llevado un poco al absurdo, pero entendemos perfectamente la idea. En nuestra propuesta lo que estamos diciendo es, tenemos que partir, o el equipo rectoral tiene como función establecer lo que podría ser esas reglas de juego, ese marco general de donde tenemos que partir, con el consenso ya en ámbito general, para luego cada unidad, cada departamento, cada centro elabore su propio plan estratégico. ¿Por qué? Porque son los que mejor conocen la propia realidad, los que más cerca están de sus propios problemas, también para ofrecer las soluciones que verían en ese sentido. Para luego volver de manera global a lo que es la institución y crear ese plan estratégico propio de la institución y que de nuevo vuelve a cada uno de los centros. ¿Y esto qué requiere? Requiere de consensos, requiere de capacidad de negociación, requiere de trabajo en equipo, requiere de que seamos capaces de superar diferencias, de gestionar los conflictos. Y esto es un asunto, acabo de decir ahora mismo, muy relevante. ¿Por qué? Porque por modelo de organización somos una organización basada en la autonomía universitaria y basada también en la autogestión. La autogestión porque nuestros órganos de decisión están formados por cada uno de nosotros, consejos de departamento, juntas de centro, claustro, consejo de gobierno y además elegimos democráticamente a nuestros responsables. Y como tal,
pues es un modelo que requiere, evidentemente, ese trabajo en equipo y esa cooperación, pero que tiene una parte, digamos, gris o más oscura, ¿no? Si no sabemos gestionar los conflictos internos, si no sabemos abordar cómo trabajar en equipo, difícilmente vamos a poder llegar. Es decir, es una fortaleza, pero si no la aprovechamos puede ser una gran debilidad. Bien, y con todo esto yo creo que he hecho la presentación. Sí, esa es la presentación que solemos hacer en todos los centros, así, digamos, es un resumen de las ideas más importantes, porque lo que queremos en realidad en estas reuniones que estamos teniendo y que de hecho está funcionando bastante bien, es que vosotros seáis los que nos preguntéis pues puntos del programa que os hayáis leído y que os preocupan pues más concretamente, o bueno, cosas que veáis que faltan en este programa y que a vosotros os preocupan más profundamente. Cada centro tiene sus características especiales, eso está clarísimo. Y pues bueno, aquí estamos en el campus Río Ebro, que efectivamente pues tenéis vuestras propias pues peculiaridades que bueno, pues evidentemente yo creo que es lo que tiene que salir ahora en esta reunión. Así que os pedimos que nos preguntéis, que intervengáis. También podéis hacer sugerencias. Nuestro programa, como ha dicho Carmina, no es un programa al uso, sino que es un programa que hemos ido recogiendo a través del contacto con muchas personas y que sigue vivo, es decir, que sigue siendo dinámico. Cualquier sugerencia que nos hagáis puede ser incorporada, por supuesto. Como parece que hay bastante gente, pues muchas gracias, pues casi mejor vais pidiendo el turno en el chat. Va a ser más fácil, ¿no? Sí. Los que queréis intervenir, claro. Espero que seáis muchos o muchas. Venga, ¿quién se anima? Que tenemos aquí mucha materia gris, que os estoy viendo ahí en las pantallas. Pero que también podemos hacer preguntas nosotros, o sea, que no tenemos ningún problema. No, que se pensarán que... También no sabemos hacer preguntas. No, en plan de añadir el debate. Jorge Rosell. No, como no se anima nadie, muchas gracias Carmen y Alberto por estar aquí y os lanzo la primera pregunta. Os quería preguntar, habéis hablado un poco del personal, de cuáles son las perspectivas, digamos que sobre todo os habéis centrado en el tema de la estabilidad del personal, que lógicamente es algo que preocupa muchísimo, es una parte importante, digamos, del rendimiento de las personas dentro de las organizaciones. Pero también habéis hablado mucho de las posibilidades de cooperación, un poco en términos un poco abstractos, ¿no? Y esta es una pregunta difícil. Ahora es cómo esto lo llevas a la práctica. La cooperación. ¿Cómo llevas a la práctica la cooperación? ¿Te planteas? Sí, bueno, la idea sería, tú a lo largo de la intervención has dicho, digamos, el fomentar la cooperación, lo has comentado también dentro del plan estratégico entre las personas que participan en la organización. Luego, somos distintos colectivos, estudiantes, PAS, PDI. Dentro del PDI también hay mucha diversidad y, por supuesto, en los otros colectivos. Al final, ¿cómo consigues aglutinar toda esta diversidad de intereses para que la gente pues, reme en la misma dirección? Bueno, ya sé que has hablado un poco del plan estratégico y esto está claro que va un poco en esa línea, pero bueno, pues si por romper un poco con la primera pregunta, ¿cómo podéis conseguir todo esto? Bien, pongo un ejemplo, empiezo por un ejemplo que veo a Laura que está por allí. Por ejemplo, hace unas semanas lo que hicimos fue, por tratar de ser coherentes, lo que hicimos ya un pequeño ensayo, ¿no? De cómo pensamos que podría abordar o podría trabajar la Universidad de Zaragoza con el tema, en este caso, de la COVID. E hicimos un seminario con especialistas, es decir, una persona especialista en vacunas, otra en epidemiología, Nacho de Blas, Nacho Aguiló, y José Ramón Paño en temas de tratamiento, es decir, consultamos a expertos sobre esto. Hicimos también un seminario con una persona experta en temas de blended learning, que serían los procesos ahora, ¿no?, que se están viviendo o que estamos experimentando estos días. Le preguntábamos cómo veía el futuro de todo esto y ahí lo que queríamos era abordar y conocer un poco más en qué situación estábamos. ¿Qué hicimos a continuación?
pues tuvimos un seminario con estudiantes que tratamos que fueran de diferentes titulaciones. Y ahí, por ejemplo, además de que salieron muchas cosas, yo creo que interesantes, para mí una que resalto y sería un ejemplo de la idea de cooperar. En un momento determinado, y me pareció de una madurez tremenda, los propios estudiantes que estaban en ese seminario nos expresaban que entendían el problema, sabían lo que estaba pasando y que no habíamos, que querían aportar y que no habíamos tenido, dependiendo de centros, ¿vale? No todos por igual, que no habíamos dado la oportunidad de que apoyaran o que facilitaran y participaran. A eso, por ejemplo, a eso me estoy refiriendo. Es decir, cuando abordamos un problema tan complejo como el que tenemos en estos momentos, los primeros meses yo desde luego no se los deseo a nadie, o sea, ni a este rector ni a ninguna otra persona. Cualquier responsable que le ha tocado lidiar durante esos meses de marzo, abril, mayo, bueno, pues ha sido una situación muy difícil y que yo creo que todo el mundo ha intentado hacer lo mejor posible. Pero al llegar a partir de un momento, cuando una situación es tan tensada como esta, tienes que partir y escuchar y ver qué está pasando en cada uno de los colectivos. En este sentido, por ejemplo, me parecía muy importante haber aportado y escuchado a la parte de los estudiantes, pero también de los distintos niveles. Por otro lado, también al propio profesorado y por otro lado también al propio PAS. Y yo creo, por ejemplo, eso lo hemos echado de menos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la única manera de avanzar también es saber dónde te equivocas y reconocer que alguna cuestión no está funcionando, eso permite avanzar, porque si no lo que genera es frustración y lo que genera también es desmotivación. Y en el caso del COVID, yo creo que ha puesto de manifiesto también falta de coordinación en algunos asuntos, que podríamos haberlo hecho mejor. Insisto, es muy fácil criticar cuando ya ha pasado. Ahora lo importante es aprender de lo que hemos hecho para poderlo hacer mejor. ¿Y ahí qué ha faltado? Pues en mi opinión, coordinación, definición también de tareas. Insisto, es una opinión, pero yo creo que eso se podría ahora mismo abordar. Y cuando en realidad tú vas a una cuestión más profunda, es también una cuestión de valores. El tema de la cooperación y el tema de los conflictos de interés, ¿no? de tener una visión más amplia o de tener una visión más particular de lo que nos está pasando, es un asunto muy humano, pero eso es posible hacer. Y es verdad que, en mi opinión, somos muy buenos trabajando en determinados equipos, en determinadas funciones, pero para otras cuestiones olvidamos que somos muy buenos en ese tipo de trabajo. Ayer, por ejemplo, en una de las sesiones que estábamos el otro día, nos decían, es que desde esta facultad no podemos hacerlo. Digo, bueno, ¿y por qué no preguntas a la facultad de al lado? Y nos ponemos de acuerdo y creamos un equipo de trabajo. Para mí, conozco muchos casos de departamentos que hay una coordinación y un trabajo en equipo de cara a la docencia magnífica que podría enseñar también a otros departamentos cómo se está haciendo. Ayer estábamos hablando de otro servicio que el sistema de cooperación que estaba aplicando en ese servicio estaba siendo un ejemplo de ambiente laboral, de procedimientos y de resultados que estaban obteniendo. Es decir, que ya tenemos experiencia, que no es partir de cero, pero la cuestión es que hay, por un lado, la capacidad de escuchar, la capacidad de aprender, la capacidad de criticar, la capacidad para abordar los problemas y a partir, desde luego, de las recomendaciones. Y si hablamos también, por ejemplo, de investigación, el otro día también comentábamos que el esquema que hemos seguido hasta ahora en investigación ha sido fomentar el individualismo, es decir, que haya súper investigadores y que cada uno esté en su ámbito e incluso ver a los demás casi como competidores, ¿no? Yo digo que la Universidad de Zaragoza, en los diversos campos del saber, porque además al ser una universidad generalista, pues en cada uno de los campos del saber podemos detectar pues muy buenos especialistas y gente que ha demostrado su valía no solo a nivel nacional, sino también internacional, y que si todo ese potencial humano consiguiéramos ponerlo en sinergia, pues nos saldríamos del tiesto. O sea, yo lo tengo claro, creo que hay uno de los candidatos que promete que nos vamos a poner en el puesto 250 de Shanghái. Pues yo creo que si todas esas sinergias que existen realmente en la Universidad de Zaragoza conseguimos ponerlas juntas, nosotros prometemos ponernos en el 100. Es un poco eso, ¿no? El mensaje. Creo que era más o menos eso lo que preguntaba, ¿no? Sí, gracias. Mina ya lo ha explicado en unos ámbitos y hoy quería insistir en el de la investigación, porque es cierto que yo personalmente incluso podría contar historias de tener que ir a colaborar con gente en el extranjero pudiendo haber colaborado con el vecino. Pero es que el vecino no quiere.
Entonces es una cosa, es llamativo, ¿no? Y yo creo que esto hay que intentar solucionarlo, ¿no? ¿A quién más se anima? Todavía no hay más palabras pedidas. Enrique Cano. Sí, por favor, Enrique. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, Carmina y Alberto, muchas gracias por vuestra presencia en la INA y por impulso, ¿no? Y la energía que habéis mostrado en estos cuarto de hora que habéis volcado un programa que cuando entras en detalle pues es enorme. O sea que tiene, vas a intentar hacer una síntesis, si me permite, de algo que tiene muchísimo contenido y que plantea muchos principios de hacer las cosas de otra manera. En ese hilo conductor quiero hacer un par de preguntas, por si puedes desarrollarlo, que tienen que ver bastante con la aseguración que me ocupa y con el Campus Río Ebro, pero que creo que pueden extrapolarse al modelo que estáis proponiendo de universidad. En primer lugar, me gustaría que, si es posible, que pudierais profundizar más en la idea de esto que has llamado urbanismo participativo, urbanismo de campus, ¿vale? Este nuevo urbanismo, que es una palabra que no aparece en el resto de los candidatos. Y en el segundo lugar, te quería transmitir una propuesta de una alumna del máster de arquitectura, con la que estuvimos ayer trabajando en un proyecto que se llama Repensar el Campus Río Ebro, y en el que nos planteó, bueno, tienen que plantear nuevos modelos educativos o pensar cómo puede ser esta futura universidad 2030, y hice una reflexión que nos parece interesante o que creo que podría ser interesante y que podría dar lugar a un cierto debate, ¿no? Planteaba esta alumna, este grupo de alumnas, que los edificios y los campus habían hecho hasta ahora para que los alumnos fueran directamente a las aulas a escuchar. Son aulas que tienen una dirección clara o tienen un punto focal, no tanto como el Paraninfo, que ya es totalmente en un punto panóptico, por decirlo de alguna manera, sino que pensamos que en la Universidad del Futuro, con las herramientas, con la teleenseñanza, con la semipresencialidad que estamos desarrollando, habían descubierto que quizás el campus, o debería ser, si tenía que ser algo, un lugar de encuentro, un lugar de relación, y que por lo tanto se tenía que fomentar la presencia, o sea, que te apeteciera o que tuvieras que ir a ese sitio. Es decir, que esa universidad te ofreciera espacios, lugares donde se propiciara el intercambio, el encuentro entre personas, ¿vale? Y para eso pues tenían que estar, pues, por supuesto, ofrecer unas condiciones climáticas idóneas, naturales, unas condiciones de tranquilidad, de encuentro, de relación, de ocio, llamadlo como queráis, que ahora echaban de menos y que no tenemos y que quizás sí que están en otras universidades. Entonces, me gustaría si este modelo tiene algo que ver con el vuestro, y también si lo compartís, cómo se puede implementar, porque sabemos que estamos en unas condiciones económicas difíciles, porque todo lo que tiene que ver con infraestructuras, ya que está aquí nuestro buen amigo Paco Serón, sabemos que se mueve mucho dinero, que podemos tener ideas, pero que luego hay que desarrollarlas. Gracias. Sí, como dices, la financiación siempre va a ser un freno a cualquiera de las ideas, ¿no?, que a lo mejor podemos tener, pero no solamente es la financiación. Y es verdad que ese es un asunto relevante, pero si tampoco sabemos hacia dónde queremos ir, difícilmente vamos a conseguir la financiación. Es decir, esto es algo importante. Si tenemos un modelo, como decía antes, un modelo de universidad, un proyecto, una idea hacia dónde queremos ir, iremos haciendo ese camino, más lento, más despacio, lo que sea. El asunto que planteas, que es el urbanismo universitario, yo creo que es crucial. Es decir, tenemos que ir avanzando. Ha habido muchas carencias y sigue habiendo muchísimas carencias. Es evidente que la Facultad de Filosofía había que hacerla porque se estaba cayendo, pero también sabemos que hay carencias importantes todavía, pero básicas, ¿no? Pero por lo menos plantear un modelo hacia dónde estamos. Y en ese sentido, con las cuestiones que tú estabas hablando, pues mira, estaba recogiendo lo que ponemos exactamente en el eje,
Evidentemente hacemos primero un estudio, o proponemos que hay que hacer un estudio de diagnóstico de cómo está, hablamos de repensar el uso de los espacios disponibles para que respondan a la presencia real que tienen, incremente también el dinamismo, incremente la cultura del encuentro, la confianza, la propia cultura también, ¿no? Eso sí que se ha echado de menos, supongo que habéis visitado otros campus en otras ciudades, y el espacio dedicado siempre a la cultura, lo que sea, bueno, hay muchos ejemplos. El ámbito deportivo, el ámbito residencial, ¿por qué? Una cuestión que nos parece muy importante cuando hablamos de participación del alumnado, ¿por qué no puede participar también en la gestión de espacios? Es decir, eso es un elemento también importante, ¿no?, de cara a lo que puede ser esa vida como universitario. Los estudios de movilidad, revisar los flujos de residuos, hablamos también de la geolocalización de los espacios naturales, los proyectos de atención a la comunidad universitaria. Yo creo que estamos hablando al final de ideas igual, que el espacio claramente condiciona las relaciones y condiciona a las personas. Y si ahora vamos a algo muy concreto, que decías lo de las aulas, fijaros, las aulas están pensadas en un modelo unidireccional, es decir, que prácticamente es verter nuestro conocimiento para que de manera, una especie de conjunto de personas sea así. Eso ha sido durante muchos años y ahora está claro que tenemos que ir avanzando y explorando otras cosas, o por lo menos lo hemos intentado y tenemos ya experiencias muy interesantes en este sentido, de experiencias de cambiar el espacio y de encontrar resultados sorprendentes, ¿no?, de esos momentos de encuentro. Con lo cual me alegro muchísimo de que lo que estabas planteando, porque desde luego es algo que consideramos esencial. Sí, bueno, y lo que planteas directamente sobre el campus Río Ebro, pues efectivamente yo creo que hay espacio para mejorar, para hacer ese campus que invite al encuentro, que es lo que la propuesta que os han hecho. Incluso yo creo que también otra cosa que en algunos sitios hemos comentado es que nos encantaría, por ejemplo, que fueran los alumnos pues no solamente participaran en la organización de los espacios, sino que fueran ellos casi la fuente de las actividades culturales que hubiera en cada campus. Que se contara con ellos y que incluso ellos mismos propusieran cuáles son las actividades culturales que más, digamos, que más les atraerían, porque claro, ya vamos pasando de generaciones, a la mayoría de nosotros ya pues nos pintan bastante las canas y pues cuando hablas con tus hijos y tal dices que no tienes ni idea, papá. Bueno, pues hay que pedirles opinión para dinamizar culturalmente, para estructurar unos campus que inviten al encuentro, como tú has dicho. Y yo creo que en nuestro programa eso está reflejado cuando explícitamente hablamos del urbanismo universitario. Así que estamos bastante de acuerdo con esas propuestas y te agradecemos mucho que las hayas sacado aquí a la palestra. Muchas gracias a vosotros. Pues nada. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna otra? A ver, que tenemos rollo para rato, ¿eh? O sea, no hay problema de que no preguntéis, podemos seguir hablando, que tenemos cuestiones, pero damos tiempo. Sí. Mira, vamos a... Una de las cuestiones que no he entrado tampoco en detalle, cuando he hablado de la carrera investigadora o dignificar la carrera investigadora, ahí también señalamos un asunto que nos parecía importante, que ya tenemos una ley de ciencia en Aragón, hay un desarrollo que se plantea de allí, es evidente que hay que hacerlo en colaboración también con el Gobierno de Aragón, porque entendemos que esas figuras del ámbito de la carrera investigadora tienen que venir también con una financiación estructural, otra que puede venir de los proyectos, etcétera, pero que tenemos que abordar ese asunto. Pero también decimos que una cuestión importante que vemos en lo que podría ser esa política de investigación es que apostar por unas líneas, y es evidente que tenemos líneas muy consolidadas y tenemos investigadores e investigadoras con reconocimiento a nivel nacional e internacional, y también como institución en Aragón somos la institución que más tamaño, ¿no?, y aporta en ese sentido, ¿no?, simplemente por el tamaño también que tiene. Pero ahí decimos que apostar por una de esas líneas que claramente han dado esa solvencia, pero solamente por ese tipo de líneas no sería razonable ni sensato, ya que somos una universidad generalista y que además
hay que apostar no solamente por aquellas que puedan ser solventes, sino dejar espacio a la creación y a la innovación de otras nuevas líneas, de aquellas que son a lo mejor más pequeñas, están dando un servicio importantísimo a esa concepción que teníamos de compromiso territorial y también en otros ámbitos, ¿no? Y en ese sentido hacíamos una apuesta muy concreta de que hubiera amplitud de miras a la hora de abordar que gente, ayudantes doctores y con otros tipos de contratación podrán apostar y aportar también con sus propios proyectos de investigación y ser responsables de sus propios proyectos de investigación. Es la manera que entendemos que eso se puede o se debe, mejor dicho, se tiene que abordar. Hablábamos también de las personas que, investigadores consolidados, seniors, que han tenido una vida profesional pues muy buenos resultados, se han visto excluidos claramente con los recortes especialmente de la crisis de 2008, los recortes que ha habido en el ámbito de investigación, se han visto excluidos del sistema I+D+I y son un capital humano que tenemos que volver a recuperar y que tenemos que volver a potenciar, pues a través de políticas propias de la universidad, a través de colaboración con el propio Gobierno de Aragón, y es decir, sería ese talento que ahora mismo ha dicho ya el nivel o la situación de competencia que está producido con los proyectos ha cercenado o ha supuesto una parada importante en muchos proyectos. Sí, claro. Pero todo esto está ahí contemplado en el programa y bueno, pues sí, nosotros tenemos que tener claro que somos una universidad que está en Aragón. Aragón es un territorio que tiene problemas clarísimos de vertebración del territorio y tenemos que ser conscientes de ello. Luego, por consiguiente, tenemos que dar mucho espacio a las iniciativas creativas y de la ciencia básica también y también de la ciencia aplicada en conexión con este territorio, ¿no? Pienso también en la ciencia básica y realmente cuando decimos esto, o sea, las cosas que ya han funcionado, pues ya se sabe que funcionan, pero las que no has explorado no las conoces. Y muchas veces los grandes descubrimientos vienen de pequeñas líneas de investigación que pues nadie pensaba que podían servir ni siquiera para nada, ¿no? Desgraciadamente nos acaban de robar un premio Nobel que es un ejemplo de este tipo de investigación, que es el de Francis Mojica, que cuando descubrió el mecanismo de decisión genética en las bacterias de las salinas de Santa Pola, pues nadie pensaba que serviría para nada, le costó muchísimo publicarlo. Un profesor universitario pues de andar por casa, digamos, con proyectos pequeños, y luego eso ha dado lugar al último premio Nobel en medicina, ¿no? Ese mecanismo, pero al final no se lo han dado a él, que fue el que descubrió el mecanismo, sino a quienes lo aplicaron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de ejemplos, aunque no le hayan dado el premio Nobel a Francis Mojica, lo cual a mí me duele mucho, pero parece ser que en este país le duele a muy poca gente, porque he visto muy pocas voces alzadas al respecto y de hecho fuimos nosotros los primeros los que no le dimos el Príncipe de Asturias, sino somos así probablemente. Pero bueno, quiero decir, lo que no exploras sigue siendo terra incógnita. Y la terra incógnita nos rodea por todos los lados. O sea, pensamos que sabemos mucho, pero no sabemos casi nada en determinados ámbitos. Y por eso yo creo que sí que hay que dar opción a esa creatividad y no apostar solamente por unas líneas muy concretas que ya sabes que funcionan, ¿no? Y en esta universidad en concreto verdaderamente pensamos que es la manera correcta de actuar. Queremos que nos preguntéis cosas. O incluso que nos debatáis, que nos digáis que no tenemos razón y que no estáis de acuerdo. Eso ha sido lo más interesante de todas las sesiones que hemos tenido, sobre todo el debate. Y entiendo también que es un esfuerzo, eso de que... José Ignacio. José Ignacio, venga, vamos. Dinos, anda. Sí.
Hola, yo iba a cambiar un poquito de tercio. Algo que me preocupa es, desde hace un año más o menos, tengo la suerte de ser coordinador de un máster y me he topado con el sistema de calidad que me parece infernal, tal como lo tenemos implementado. Entonces, bueno, quería saber qué idea llevas, Carmina, ¿no? al respecto de cómo mejorar, que sea útil de verdad, que no sea tan farragoso. Vale, el sistema de calidad que tenemos, yo creo que ya tendrá unos 20 años, más o menos, desde que lo hemos aplicado, y tenemos un sistema de calidad que no tenía previsto su propia revisión. Entonces, ya como sistema de calidad, pues tenía un pequeño problema, porque si un sistema de calidad no tiene prevista su propia revisión, pues ya tenemos un problema. Que analizando las distintas centros y lo que ha ido surgiendo, yo creo que ya hemos llegado a un momento que tenemos claro que hay una duplicidad de comisiones, especialmente las que hemos llamado de evaluación, de garantía, y que creamos en su momento un conjunto de comisiones que en ningún momento nos hemos parado a preguntar ¿de verdad están sirviendo para lo que tienen que servir o no? En el caso concreto también de la IDA, yo creo que se ha buscado una racionalidad, pero para mí que era un sistema muy complejo. O sea, yo cuando lo vi dije, ¿de verdad que lo habéis organizado así? Digo, bueno, pues puede tener su razón en su momento, pero insisto, para mí una cuestión muy importante es decir, probamos, ponemos a hacer algo, vemos si funciona y si vemos que no funciona, aprendamos de los errores, digamos que nos hemos equivocado y busquemos la manera de seguir trabajando. En el caso especialmente del sistema de calidad, fijaros, hemos llegado a un punto en que ahora mismo, como estamos con las acreditaciones de centros, y ese sistema de calidad está poniendo un sistema de calidad que ha venido dado, es decir, nos viene también de la ANECA, nos están indicando, nos dan los indicadores que tenemos que utilizar, que eso significa pues que estamos adaptando nuestra organización a un sistema de calidad que ni siquiera hemos pensado, que nos viene dado de fuera. Y con la diversidad y las características que tenemos en la Universidad de Zaragoza, eso me parece un error tremendo. Un error en el sentido de que si no reflexionamos nos podemos ir o escorar a lugares que a lo mejor no estamos ni nos estábamos imaginando. Insisto, un sistema de calidad que hay que racionalizar, que hay que claramente disminuir, al menos desde luego el ámbito de lo que serían las comisiones, y un sistema de calidad que ha generado también frustración cuando hablas con las personas que están en este sentido, es que buena parte de las recomendaciones que emanan de las comisiones luego no se ve la forma en que se están aplicando o no se está viendo cómo se aplican. Ahí hay evidente un problema de coordinación, un problema de coordinación y de tareas, porque no puedes tener un sistema de calidad que da unas recomendaciones y luego eso no se puede aplicar. Hay dificultades, como es obvio, pero si no ponemos los medios, también es verdad que eso nunca va a evolucionar. Sí, eso también, pues al final lo que acaba generando es una carga burocrática abrumadora que mucha gente es que no, le abruma. Y entonces realmente pues ni siquiera se entra al detalle ni se va generando papeles diciendo lo que se supone que hay que decir o lo que se quiere o lo que quieren oír. Y claro, eso no es un sistema de calidad, es un sistema burocrático. Es cierto que, bueno, tengo experiencia como coordinador de grado desde cero y bueno, es cierto que este sistema de calidad, cuando hay un problema grave, el sistema de calidad que tenemos lo acaba detectando. O sea, pero tiene que ser verdaderamente grave. Porque si no, yo creo que pasa un poco... Bueno, entre el mar de papeles, ¿no? Y claro, eso no es eficaz. ¿Cuál es el sistema que tenemos? Yo creo que hay que rebajar la carga burocrática. Si la carga burocrática se rebaja, yo creo que la gente se va a implicar un poquito más en el sistema de calidad. Y bueno, pues nos llamamos así, hay que repensarlo. Y aquí añadiría una cuestión que, bueno, estuve hablando con una persona que hace el informe de la Universidad en Cifras que publica la CRUE y me estuve preguntando cómo veía la Universidad de Zaragoza. Y una de las cuestiones que resaltaba, y mucho, era que el nivel de la que sería nuestra estructura del personal de administración y servicios, lo que serían los grupos más especializados, estamos no solo por debajo de la media, sino muy por debajo de la media. Y me ponía un ejemplo que antes lo utilizamos para unas cosas y para otras no,
que sería la Pompeu Fabra. Si nosotros estaríamos al doble, es decir, la diferencia del personal de administración y servicios especializado. ¿Qué me expresaba? Me decía, mira, tenéis un problema claro de asignación de tareas que tienen que ser del PAS, ya especializadas, y lo que tiene que hacer también el personal docente. Dice, tenéis al personal docente investigador dedicado a tareas que no tiene que hacer. Eso me lo decía así de claramente. Dice, bueno, pues cuando esto siga avanzando ya quedaremos para que nos expliques con más detalle. No. Y es muy importante lo que está diciendo, porque también desde el personal de administración y servicios se lo está diciendo. También lo están diciendo ellos. Hay una serie de tareas que estamos en el ámbito de la coordinación de grados, en el ámbito del sistema de calidad, en el ámbito de esas propias comisiones, en el ámbito de las comisiones de selección. Tenemos un conjunto de tareas que claramente no estamos asignando correctamente. No, incluso es cierto que es PAS de esas características nos falta en esta universidad, pero incluso hay como una tendencia que incluso si lo tuviéramos no llegaríamos a utilizarlo. Pues vale. Porque tenemos esa confusión de tareas. Entonces hay unas tareas que debería llevar a cabo ese PAS especializado, que igual el PDI piensa que somos nosotros los que lo tenemos que hacer y que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, craso error. Entonces, así. Muchas gracias. Coincido plenamente. Se ha ausentado Felipe Petriz. Sí. Teníamos que haberle saludado al impulsor del último plan estratégico, ¿no? Sí, exacto. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Tienes a José Luis Briz que ha pedido la palabra. Sí, es verdad. Sí. Vale. Hola, sí. ¿Qué tal? Nada, tengo dos cuestiones rápidas. Así hablando desde el punto de vista de profe en un despacho, ¿no? Uno es ¿qué pensáis que se puede hacer frente al actual cómputo del encargo docente, en el cual 2 cursos consecutivos impartiendo exactamente el mismo número de clases, un año estás al 90%, 95% de tu POT y al año siguiente por un algoritmo desconocido estás en el 75%, por ejemplo, ¿no? Porque depende, pues cambiamos la normalización, el 100% no está siempre en el mismo lado porque estamos sujetos a fuerzas externas misteriosas que nos envuelven, ¿no? Unas más misteriosas que otras. Y la segunda cuestión, pues es muy casera, ¿no? El grado de Ingeniería Informática es un grado que yo creo que todo el mundo reconoce que ha tenido un éxito magnífico y, de hecho, morimos de éxito porque nuestros egresados, o sea, hay tanta demanda laboral que muchos empiezan a trabajar antes del grado, ¿no? Aunque yo creo que la mayor parte termina bien. Es un grado que tiene unos bloques de especialidad en los que salen muy preparados. Impartimos contenidos que son contenidos que se imparten o no se llegan a impartir en muchos másteres especializados. Entonces, el máster que tenemos es un máster que tiene una importancia estratégica grande porque la propia industria que nos rodea y las asociaciones empresariales relacionadas con el sector nos piden que lo mantengamos, que lo potenciemos, incluso nos envían, facilitan a sus empleados el venir a hacer el máster, pero a pesar de eso es un máster que tiene poca matrícula, ¿no? Entonces, siendo un máster estratégico, pienso yo, puedo estar equivocado, que una universidad pública ofrezca el único máster realmente que completa el segundo tier, ¿no? En la formación de un ingeniero informático, pues resulta que la docencia en este máster es gratis. Es decir, que no nos cuentan POD, ¿no? No sé si esto pensáis que es también una situación normal o que quizá cabría la posibilidad de contemplar el comprar unos boletos para participar en una rifa en la cual podamos, por ejemplo, conseguir que alguna de las horas se reconozca, ¿no? Vale, vamos por partes. En la primera cuestión que planteas es el DEDICA, es evidente, ¿no? Te estás refiriendo al DEDICA. Y sí, como decíamos, ¿no? Es un algoritmo misterioso que cada año, pues, a mí siempre me sale según la línea por la que vas, me salen los mismos números. Me salen al final, cambian cada año, pero los números son parecidos. Entonces, es verdad que ya ha generado pues bastante inquietud
muchas personas que no entendemos cómo está funcionando. Entonces, nuestra propuesta que hacíamos es retirada del modelo de ICA, sustituirlo por otro modelo en el que se haga más transparente el cálculo de encargo contable y el encargo computable en el POD. De hecho, digo por concreto, ¿vale? Ningún doctor permanente debe impartir más de 240 horas y ningún permanente debe impartir menos de 120. La dedicación se graduará en función de la gestión y de la investigación. Es evidente que si decimos retirar, es evidente que hay que crear uno nuevo, en la medida de lo que estabas diciendo. Como añades todo el tema de máster, todos los másteres se computa en lo que es la actividad del profesorado, pero es verdad que no se computa como actividad completa de lo que sería el departamento, ¿no? De cara a lo que es la solicitud de plazas. Ahí es que va muy unido a lo que he dicho al principio, ¿no? Venimos de un momento en que los recortes fueron tremendos, que el decreto BERT ha hecho daño a todas las instituciones públicas, no solamente la universidad. Es evidente que venimos de ese proceso y es evidente que tenemos que cambiarlo, pero para eso, con el daño que ha ocurrido, hay que ir analizando. Tenemos áreas con más, incluso claro, el 80% de asociados, hay áreas que tienen un 30%, hay áreas que tienen un 60% de asociados, es decir, tenemos también una distribución muy desigual en cuanto a unas áreas y otras. Habrá que acometer unas antes que otras. Sí. Y ahí ese asunto, hombre, ese parece que sea obvio. Pero fíjate, voy a añadir una cosa más antes de pasar la palabra a Alberto. Pongo otro ejemplo. El docencia, que es otra cuestión que aparece también por aquí. El docencia, ahora ha salido, por la información que hemos visto yo, por lo menos en prensa y por correos que han llegado, va a permitir la docencia que se pueda solicitar un sexenio docente, ¿no? La CUA la NECA parece ser que va a poner en marcha o va a implantar ya ese sexenio docente. Hemos tratado de informarnos, según docencia en la NECA, es algo que se pone o que se inicia en 2007, o por lo menos los documentos que he encontrado habla de 2007. Cuando he buscado en la Universidad de Zaragoza, pues tenemos un acuerdo de docencia de 2017, es decir, ya teníamos preparado el sistema para ponerlo en marcha, pero creo que no lo hemos puesto en marcha. La consecuencia lógica de todo esto es que para ese sexenio docente, si no tenemos la herramienta que lo evalúa, no lo vamos a poder solicitar. Con lo cual dices, bueno, ¿qué ha pasado? O por lo menos esperemos que se pueda solucionar o esperemos que lo podamos abordar. Y va muy unido a lo que estábamos diciendo con el reconocimiento. No es que estemos, yo creo que en general la opinión que tenemos es que las clases son fundamentales. Y no estamos discutiendo, sí que se da el caso de personas que discuten 10 horas, 5, 3, y no están ahí discutiendo, ¿no? Y auténticamente peleando porque si doy 3 horas más o doy 3 horas menos. En general, el profesorado valoramos mucho toda la parte que tenemos docente. Y no estamos escatimando, al contrario, yo creo que hay más de una persona que está dando incluso más de lo que le corresponde. Pero sí que hay un problema cuando no se reconoce. Una cuestión fundamental es ese reconocimiento. Reconocimiento de que has hecho ese trabajo, reconocimiento después en el caso de que se evalúe y de reconocimiento de que se evalúe bien además, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que esta actitud frente a la docencia de los másters puede provenir de alguna manera de estos recortes, de esta limitación de fondos, evidentemente, por supuesto que ha tenido que afectar, pero el decidir que las horas de máster no pueden contar para pedir un nuevo profesorado o algo así, eso es una decisión de la Universidad de Zaragoza. Es una manera de encarar el problema. ¿Y qué es lo que quiere decir eso en concreto? Pues no lo tengo muy claro, pero yo creo que lo que quiera decir no es agradable. Y claro, tú lo planteas para un máster que es además estratégico, pero claro, cada uno dentro del máster que está impartiendo, pues piensa que su máster para los que se dediquen a una actividad profesional que tenga que ver con ese máster, pues es importante. Por supuesto que hay que revisar los estudios de máster que estamos ofreciendo, pero también hay que flexibilizarlo y como dice Carmina, los estudios de máster serían el primer paso de esa formación para toda la vida, formación permanente que en la Universidad de Zaragoza un poquito ha olvidado. ¿Y por qué también hemos olvidado eso? Bueno, es posible que si ni siquiera el máster se reconoce, como para que se te reconozca lo que vas a hacer en formación permanente. Entonces llega un momento pues que la gente pues no da más de sí o ni siquiera le apetece.
¿no? Tiene que existir una motivación y esa motivación tiene que venir a partir del reconocimiento. Entonces, por supuesto, yo siempre, a mí eso siempre me ha, como director de departamento, siempre que mando la justificación de las plazas que pido, incluyo toda la docencia de los másteres, los miles de horas de máster, ya sé que ustedes no lo tienen en cuenta, pero en la carta lo vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque quiero que aparezca. Entonces, nada, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Ricardo. Ricardo pide la palabra. Sí, pues hola a todas y a todos. Y hola Carmina y Alberto. Pues yo quería un poco si nos contáis qué idea o qué habéis visto de la experiencia que habéis ido recorriendo por más centros y un poco también preguntaros en este centro que os digan o que sepáis sobre lo de la docencia presencial o en línea, no solo ahora, sino un poco más bien hacia el futuro. Lo de ahora se ha hecho pues, como se ha podido, si se aprende de los errores bien, pero yo os voy a marcar un poco, bueno, que respondáis como queráis, pero la tensión que yo tengo de esta elección entre en línea y presencial, que hay una tensión fuerte que me ocurre cuando tengo que ir al aula. Yo al aula voy y hay una pizarra. Y los matemáticos nosotros somos todavía pues de tiempos de Pitágoras o de Hipatia de Alejandría, vamos con yeso. Es como que si te entrara cada día un albañil a casa. Eso el personal de limpieza lo lleva muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque manchamos mucho. Entonces, hay una parte que es esa. Otra es una mesa delante de la pizarra. ¿No? Tocas la mesa, ahora no, hay un ordenador. Antes había un rack. Ahora tenemos que tocar y mirar la cámara cuando te... Bueno, yo procuro no manchar nada, pero con tantos aparatos electrónicos en mi clase de pizarra, eso lo dejo, quedo mal con todo el mundo. Entonces, no sé, hay esa tensión de que todavía no se tiene claro si la clase va a ser de una manera o va a ser de otra, cada vez me tiene más arrinconada o cada vez quedo peor yo como manipulador de yeso. Bueno, no me respondáis en concreto a la pregunta del yeso, pero si queréis hablar un poco al respecto. Pues hemos recorrido ya, nos queda Huesca mañana y filosofía el viernes. Hemos estado en todos los centros y es cierto que hemos dado soluciones muy dispares y en concreto, por ejemplo, hemos visto soluciones muy dispares y en concreto lo que es la INA es el más llamativo, por lo menos el que más nos llama la atención en este sentido porque se ha decidido aquí que toda la docencia sea online, ¿no? Toda la parte teórica se mantienen las prácticas, pero también algunas prácticas que se han pasado online, ¿no? Por lo que nos estaban diciendo. Y estábamos hablando hace un momento, pues la semana pasada, ayer estábamos en ciencias, que serían tal vez las personas más concienciadas, ¿no? De lo que es la pandemia, de lo que es todo el tema del virus, bueno, todo esto. Más los de medicina. Más los de medicina, perdón, vale, pero vosotros al menos los de química y tal. Están dando presencial, totalmente presencial primero y segundo, y tercero y cuarto semipresencial. Y entre lo presencial y online tenemos pues la opción esta de la semipresencialidad. Bueno, a ver, en este sentido tenemos que ser fieles a lo que hemos escrito en los periódicos. Y en uno de los artículos que nos publicaron en el Heraldo a nuestro grupo, que era el primero, creo que se titulaba el de pensar, debatir, construir, pues señalábamos que, bueno, esta disparidad de decisiones entre los diferentes centros es algo llamativo, al menos llamativo para la sociedad exterior. Denota una cierta falta de coordinación y quizá también induce a la desconfianza, ¿no? sobre la propia institución. Como ha dicho Carmina, por supuesto que la situación es muy complicada, muy compleja, un montón de datos y de informaciones por todos los lados, de miedos y de prevenciones que hay que tomar, por supuesto. Pero claro, es cierto que no sé,
el hecho de que sea tan dispar es un poco llamativo. Evidentemente, yo lo que sí que entiendo es que cada centro tiene que lidiar con los espacios de los que dispone y cumplir con las indicaciones de la Consejería de Sanidad, que para eso se reunió el rectorado con esa consejería para que le diera unas normas concretas de qué es lo que había que cumplir. Eso hay que hacerlo, evidentemente, es la ley y eso es lo que tenemos que obedecer. Y si mañana nos mandan a todos a casa, porque podría ser, los datos epidemiológicos no son muy tranquilizadores, en concreto en Aragón, pues nos tendremos que ir todos. Pero vamos, efectivamente es una disparidad que no se entiende muy bien. Por ejemplo, yo que estoy en ciencias y he asistido a las reuniones en las que, digamos, ya el decano intenta organizar la docencia, pues una de las cosas que sí que yo creo que todos estábamos de acuerdo era que había que intentar por todos los medios que los de primero y si podía ser los de segundo también tuvieran un contacto real con la universidad, porque si no, es que van a seguir jugando al Fortnite mientras tú les estás contando la clase online. Que es que son esa generación. Entonces, hay que intentar darles la mayor presencialidad posible dentro de las circunstancias que además son cambiantes. Es decir, que, pues, como acabo de decir, mañana nos mandan todos a casa, nos vamos. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que las cosas se están haciendo, pues, de la mejor manera posible. Hemos aprendido que es mucho más importante, pues, la distancia, la mascarilla y sobre todo la ventilación que otras cosas. Eso ya lo sabemos. Ahora lo de la ventilación se respeta muchísimo y ahora viene el invierno y vamos a empezar a pasar frío y todo. O sea, es una situación muy compleja. Eso es así, ¿no? Pero claro, no sé, falta un poco de coordinación, ¿no? En este aspecto. Sí, y además para mí es fundamental con qué criterios. Es decir, hay unos criterios evidentemente de seguridad y de sanidad que tenemos que cumplir, y de espacios, pero luego, y otro de espacios, pero luego hay importantes. otro que son criterios pedagógicos, que para eso somos una institución de educación. Entonces, en este sentido, cuando ahora mencionaba Alberto cómo se decide en ciencias, a nosotros nos parecía fundamental esto que acaba de decir. Desde luego, todos los alumnos que han llegado hoy, alumnas que han llegado a primero, han venido también de una situación en la que pasaron en marzo hasta junio online. Y en muchos casos se han visto los contenidos, incluso de los contenidos que se vieron muy mermados y demasiado y con un efecto profundo sobre sus relaciones incluso en el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, pues primero era una cuestión, desde mi punto de vista, de lo que hemos ido debatiendo, un criterio pedagógico fundamental. Es decir, ofrecer la oportunidad de la docencia lo máxima presencialidad posible. Yo diría que incluso psicológico. Claro, sí, pedagógico y psicológico. Son criterios de atendiendo a la cuestión, al proceso de enseñanza-aprendizaje y al proceso también como personas. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí, insisto, criterios sanitarios, criterios de espacios, pero desde luego los criterios pedagógicos. Desde luego, primero, deberíamos de haber hecho un mayor esfuerzo en general y también hablábamos del cuarto curso. El cuarto curso en el sentido también que son aquellas personas que van a tener ya que marchar. Es verdad que ahí era más complejo, porque cuarto puedes tener asignaturas de tercero, puedes tener asignaturas de otros cursos y eso inducía la complejidad. Pero hemos visto cómo se ha habido soluciones, o sea, hemos podido encontrar soluciones en centros para asegurar la presencialidad y la valoración de los estudiantes está siendo muy, muy buena en ese sentido. Entonces, dicho esto, ahora mismo estamos en la situación que estamos. La pregunta es qué podemos hacer a continuación. No se trata de decir ya ahora esto pasó, esto fue lo que hicimos. Se trata ahora de decir, bueno, vuelvo a decir antes la misma idea de antes, tenemos que evaluar. De alguna manera, cada centro debería en estos momentos evaluar cuáles son la situación tanto del personal docente como del personal de PAS como de los estudiantes, que me consta que lo vais a hacer. Y de hecho, lo hemos comentado antes y me consta que hay unas reuniones o tenéis previsto reuniones ya con los propios estudiantes. Pero hay que hacer una evaluación con honestidad, tratando de averiguar dónde están realmente los problemas, no para que nos salga bien, no para que nos salga lo que nosotros queremos. Tenemos que averiguar, indagar cómo ha funcionado, tanto desde el punto de vista de estudiantes como desde el punto de vista de PAS como del profesorado. Es evidente que hay profesorado vulnerable, que tenemos que cumplir también esos requisitos. Es evidente que no podemos poner docencia online teórica de 9 a 11 y de 11 a 1
laboratorio, porque es presencial, porque es evidente que no estamos dando la oportunidad de eso. Estoy diciendo ejemplos que podrían ocurrir. Es evidente que habrá habido desajustes y que ahora se trata de decir, bueno, a partir de aquí, esto va más. Están llegando noticias de vacunas, de no sé qué, que nos parece que nos da la esperanza de que esto va a acabar en un momento ya, y eso no es así. Es decir, tenemos todo un semestre por delante, el siguiente semestre, que tenemos que definir de nuevo, y yo creo que con honestidad, por dónde tenemos que continuar. La experiencia, por lo menos de lo que yo conozco online, insisto, yo no tengo la visión de toda la universidad y lo que tiene que hacer toda la universidad. Esta visión se tiene que construir, la tenemos que construir conjuntamente. Lo que yo conozco de la parte online es que se está viviendo como un confinamiento para los propios estudiantes, porque su vida se queda al final encerrada en las paredes de donde están viviendo y se ha traducido en un revivir lo que es ese propio confinamiento, por lo menos de la experiencia que yo conozco, que son mis alumnos de grado, de cuarto de grado, que están de cuarto curso de grado de ADE, que están en online todo el curso. Eso es lo que me han transmitido, que está siendo muy, muy difícil mantener una docencia síncrona y además con las condiciones que estamos poniendo. Por lo tanto, esto es septiembre, pero perdón, el siguiente semestre, pero probablemente el curso que viene estaremos en condiciones o muy parecidas o vamos, muy parecidas. Es muy difícil que la solución llegue en un periodo corto, con lo cual no podemos renunciar a todo esto. ¿Qué más? No se trata solamente de preguntar y demás, sino también de explorar. ¿Qué quiero decir? Está claro que el campus virtual que tenemos en estos momentos está resistiendo, pero solo resistiendo. Hay un profesorado que nos hemos comprado otras aplicaciones para poder la docencia que tenemos. El Google Meet, de repente, puedes dar docencia streaming, pero ahora ya no lo puedes hacer, solamente las personas que existen. Hemos tenido también una serie de circunstancias tecnológicas que tampoco han acompañado. Y también tenemos, evidentemente, carencias de formación en cuanto a lo que es en los procesos de aprendizaje y la evaluación en este sentido. ¿Y por qué voy por esta línea? Pues porque nada menos que el Gobierno de Aragón, el Gobierno a nivel estatal, ha aprobado un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y en ese plan de recuperación, transformación y resiliencia parece ser que hay una parte muy orientada a las capacidades digitales, una parte dedicada a la educación digital y una parte muy dedicada a las universidades. Y la pregunta que me hacía, ¿tenemos ya una propuesta para llevar ese plan? ¿Tenemos una propuesta? ¿Hemos tenido la oportunidad de llegar ahí? Sospecho que sí, espero que sí, pero entiendo de nuevo que necesitamos saber qué ha pasado para poder hacer esas propuestas. Desde luego, bueno, ahora estoy viendo a Paco, me estoy dando cuenta que está Paco. Ahora te das cuenta. Yo lo tenía aquí. Mira, lo de las gafas con la mascarilla lo llevo fatal. Cada vez que me la pongo no veo nada porque se me ha empañado. En cuanto me las quito, pues los veo a todo el mundo muy guapos y muy guapas. O sea que genial, ¿no? También las gafas van muy bien. Pide la palabra delegación de alumnos. Vale. Sí. Eres Laura. Bueno, más que delegación de alumnos, en particular yo, que soy Laura, delegada de todo eso. Nada, simplemente en relación a lo que había dicho Ricardo respecto a las pizarras, en alguna asignatura que yo bueno, estuve en contacto con los profesores, utilizaron pizarras electrónicas, como cuando hicieron el cambio en la ESO y todas estas cosas. ¿Y se podría o habría presupuesto para aquellas asignaturas que necesiten una pizarra? Porque, claro, hay veces que te ponen una ecuación delante y, bueno, pues te sabe mejor que te la vayan escribiendo para que te dé tiempo a copiar, para entender y todas esas cosas, que que te pongan una diapositiva delante. Entonces, esa era la pregunta. Ahí hemos estado aplicando el Jamboard, lo está utilizando algunas personas de mi centro, que también, claro, hay parte matemática, está utilizando el Jamboard de Google Meet, pero porque nos lo hemos contado unos a otros, pero no porque supiéramos que existía. Bueno, en fin, que ya sabéis lo que estoy diciendo. Sí, bueno, eso del Jamboard es un poco... Sí, es una solución inmediata, rápida. Sí. No es más barata. Lo he intentado probar que lo he intentado probar yo, por ejemplo, con una tableta gráfica que tengo y pues anda que no da problemas. Yo me refería a las pizarras estas electrónicas que te colocan detrás, que puedes calibrarla, luego escribir así de mano. Ya no la tableta esta que hay veces que como no puedes ver lo que estás escribiendo, pues o te vas para arriba o te vas... ¿Sabes? Estos temas menores.
Pues eso no lo puedo, yo no lo puedo responder en estos momentos. Ojalá se incluyera también en el plan ese que he dicho, que el plan de recuperación, transformación y resiliencia que se ha aprobado, donde las universidades podemos hacer propuestas, pues es evidente que si es necesario habría que ponerlo. Si a Ricardo le parece bien. Eso es, a Ricardo le parece bien. Gracias. Hola, gracias. Bueno, llevamos ya aquí un rato. Sí, llevamos un ratico. Solo nos faltaba por comentar una cuestión que sabía Alberto muy bien cómo esto. ¿Os habéis dado cuenta que... bueno, comentaros, o sea, ya he mencionado lo del seminario, de verdad, insisto en que en el canal de YouTube esos 3 seminarios merecen la pena, los 3, tanto el de estudiantes como el de la profesora de la UNED, como de los expertos que tenemos en nuestra casa explicando, y yo creo de una manera muy cercana y muy rigurosa, que es lo que necesitamos claramente que se haga. Y nos queda un asunto que, como sabéis, la votación es el voto electrónico. Hoy hay un ensayo que creo que acababa a la 1, no estoy segura, acababa a la 1, creo que acababa hoy. Pero tenemos unas instrucciones muy sencillas y muy claras para el día de la votación. Parece que es un poco difícil porque que si te da la clave, que si luego te olvidas de ella o no tienes el NIP a mano, pero bueno, es muy fácil. Vosotros en cuanto entréis y veáis Carmen Marcuello, ahí ya está. Le dais y ya está. No hay ninguna es así de fácil. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra intervención que hacer, pues muchísimas gracias. Que os damos muchas las gracias, ha sido muy interesante, os habéis conectado mucha gente, os lo agradecemos. Y bueno, todas las aportaciones que nos habéis hecho. Mira, la idea esa de las pizarras digitales va para el ministerio, ¿eh? Venga. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Venga, un saludo. Nos vemos. Gracias.